Hola a todos, mi nombre es Ana Segovia, estudiante de Derecho, y el día de hoy les hablaré sobre los medios de extinción de las obligaciones. Distintos al pago. Primero que todo hablaremos de qué son los medios de extinciones de las obligaciones. Son las distintas formas en que una obligación puede dejar de existir o ser liberada. El principal medio de extinción de la obligación es el pago, que es el más común que existe. Pero también existen otros medios de extinción de la obligación, como lo son la remisión de la deuda, la compensación, la novación y la delegación. El pago es el medio ordinario o normal de extinción de una obligación. Es la entrega de la prestación debida al acreedor de parte del deudor. El pago puede realizarse en bienes, dinero, servicios, entre otros. Elementos de pago. Se constituye, primero, una obligación válida. Segundo, la intención de extinguir la obligación. Tercero, los sujetos de pago. Existe lo que es el solvens, quien efectúa el pago, y el accipiens, quien lo recibe. Y el objeto de pago, que es la conducta que realiza el deudor al acreedor. Los medios de extinción distintos al pago son: la novación es uno de ellos, que es el medio de extinción en el cual consiste en sustituir la obligación por una nueva. La doctrina distingue dos clases de novación, que son la objetiva y la subjetiva. Novación subjetiva consiste en un cambio de los sujetos de la obligación. Puede ser por cambio de acreedores o por cambio de deudor. La novación objetiva es cuando se cambia el objeto, es decir, la prestación, cuando el deudor pacta con el acreedor entregarle una cosa distinta a la original. Requisitos de la novación. Primero, existencia de una obligación anterior. Debe existir una obligación anterior y debe ser válida, no puede ser nula. Segundo, existencia de una obligación nueva distinta de la primitiva. Esta obligación debe ser distinta a la anterior porque existe un cambio de sujeto o de objeto. Y tercero, voluntad de novar, es decir, de extinguir la obligación y sustituirla por una nueva. Efectos de la novación. Desde el punto de vista general, primero, extinción de la obligación anterior, desapareciendo todas las acciones que disponía el acreedor. Y segundo, surgimiento de una nueva obligación, con su régimen propio distinto al anterior. Otro medio de extinción de la obligación distinto al pago es la delegación, que es un acto en el que una persona llamada delegante encarga a una denominada delegado a realizar un acto en su propio nombre y en beneficio de un tercero llamado delegatario. Clases de delegación. Delegación activa. Se da cuando el acreedor acepta a un tercero como nuevo deudor, liberando así al deudor original de su responsabilidad. Y delegación pasiva ocurre cuando el deudor transfiere su obligación a un tercero, quien acepta asumirla y liberar al deudor original de su responsabilidad. Diferencia entre delegación y novación. La delegación implica un cambio de sujeto de la obligación, mientras que la novación es un cambio en los términos o condiciones de la obligación original. Todo esto acordado por las partes. Otro medio de extinción es la compensación. Supone la existencia de dos personas recíprocamente deudoras que se adeudúan cosas homogéneas o de la misma especie, que puedan sustituirse unas con las otras. Según el Código Civil, en el artículo 1331 dispone: cuando dos personas son recíprocamente deudoras, se verifica entre ellas una compensación que exigen las dos deudas. Ventajas.
Permite simplificar las obligaciones financieras entre las partes involucradas. Al existir deudas recíprocas, se reduce la complejidad y transacciones financieras. Y también se puede evitar la necesidad de realizar múltiples pagos y cobros, lo que disminuye el riesgo de incumplimiento. Es una forma simplificada de liquidar obligaciones recíprocas. La remisión de la deuda. Es el momento en el que el acreedor renuncia gratuitamente al derecho de crédito que tiene contra el deudor, también llamada condonación, perdón o quita. Clases de remisión de la deuda. Remisión total. Comprende toda la deuda. Remisión parcial. Comprende una parte de la deuda. El deudor se libera por la parte que es remitida por el acreedor. Remisión expresa. El acreedor manifiesta su voluntad de renunciar. No requiere solemnidades, solo se requiere la voluntad. Y remisión tácita. Determinados actos y conductas del acreedor que denota la voluntad de condonar la deuda. Remisión gratuita y onerosa. Esta generalmente es gratuita. Es onerosa cuando el acreedor condona la deuda a cambio de una contraprestación por parte del deudor. Esta contraprestación puede tomar la forma de un pago parcial, la entrega de bienes u otros beneficios que el acreedor considere adecuado para compensar la deuda. Diferencia con el pago. La diferencia radica en que el pago implica la entrega directa de lo que se debe, mientras que otros medios como la compensación o la novación involucran una modificación en la forma en que se cumple con la obligación.